Con su venia, señor presidente, para alusiones personales. Bueno, gracias, senadoras, senadores, por sus preguntas, sus intervenciones. Me referiré a los puntos más destacados que he tomado nota, empezando con mi querido amigo Germán Martínez. Nada más precisar, Germán, que no es exacto el dato sobre lo de Nicaragua, porque el tuit al que haces referencia es de fecha 21 de septiembre. Y el retiro, nosotros llamamos a consultas a nuestro embajador el día 21 de junio de 2021 y sacamos un comunicado, México y Argentina. El día de hoy instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera y Mateo Daniel, respectivamente a trasladarse a sus respectivas capitales con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Eso fue el 21 de septiembre. Y después tuvimos es decir, no es la secuencia. Gustavo ya no quiso regresar también como embajador. Y después hicimos un procedimiento que convenimos o consultamos con otros países, porque ningún otro país lo hizo, más que México y Argentina. Luego hicimos una consulta con los demás países para decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma que podemos tener, de acuerdo a nuestras tradiciones diplomáticas, para mostrar la preocupación del gobierno de México? Esto, por supuesto, fue del conocimiento del presidente de la República, del presidente López Obrador. Yo no tomaría una medida de este tamaño sin su consentimiento. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Por qué tenemos un embajador? La opción de romper relaciones hoy no la tenemos como una opción de corto plazo, porque pensamos, además de las razones de nuestra tradición diplomática, tendríamos que romper relaciones con muchos países en donde hubiese violaciones a derechos humanos. O sea, hay que elegir, y la Constitución es muy clara ahí. ¿Qué es el camino más eficaz, Germán? Pondría yo la reflexión, por ejemplo, del caso de Venezuela. Aquí discutimos en su momento en el Senado qué política debía seguir México respecto a Venezuela. Se reclamaba que tuviésemos relaciones con Venezuela. Te hablo del año 2019. México propuso entonces, oigan, nosotros no podemos consentir ninguna acción que promueva la intervención en la vida interna de Venezuela si no es fruto del acuerdo del gobierno con sus oposiciones. México lo que puede hacer es facilitar ese diálogo o promoverlo. Y así lo hicimos. De hecho, en la Ciudad de México es en donde se han llevado a cabo los diálogos. Ya llevamos 2 ediciones, estamos esperando la tercera, que va a permitir o probablemente va a facilitar que se llegue a un acuerdo en el caso de Venezuela. Entonces, por eso no hemos roto relaciones. Y si yo estuviera en cualquier otra posición, tampoco lo haría. Yo sostengo las medidas y políticas en materia de política exterior, de relación con el mundo, que son fruto de mi convicción y que coinciden plenamente con las resoluciones que ha tomado el presidente López Obrador. O sea, no hay dos políticas exteriores. Toda la política exterior de México es la política que dicta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y esa es la realidad en la que debemos estar, claro. Debo decirte que, por ejemplo, en el caso, la política exterior a mi cargo, ustedes tienen otra función. A lo que voy es, porque tu pregunta era, bueno, si tú estuvieras en la posibilidad de determinar una ruptura de relaciones, ¿lo harías? No, haríamos exactamente lo que estamos haciendo. Ahora, si llega a haber otras circunstancias en el futuro, pues a lo mejor haríamos otra cosa. Hoy por hoy diría también, porque mencionaste la visita del secretario Blinken y que si el presidente había modificado su relación en cuanto a una amenaza respecto a remesas. No es cierto, man. Te lo digo con toda honestidad. El secretario Blinken nunca hizo una formulación de esa naturaleza que yo conozca, lo sabría. No lo hizo ni en público ni en privado. Y en la reunión que sostuvo
con el presidente de la República no mencionó eso, para nada, ni hizo ninguna amenaza, debo decir. La reunión de diálogo económico a alto nivel, que es la que se llevó a cabo en la Ciudad de México, fue muy exitosa y no giró sobre la diferencia o potencial diferencia de un panel u otro, me refiero al de energía, reglas de origen, en fin, sino sobre una visión común respecto a la región Norteamérica para los próximos años. Y en eso hay un acuerdo importante del presidente López Obrador y el presidente Biden. Tan es así que el propio diálogo surgió de la conversación en Washington, de la cumbre de líderes de América del Norte, entre ellos. Es decir, el presidente López Obrador ha sido un promovente permanente de acelerar esa integración de América del Norte. Entonces no fue tema y no hubo tal amenaza respecto a las remesas. El senador Mancera me consulta sobre la demanda respecto a armas. Vamos a apelar porque es lo que procede legalmente en Estados Unidos. La resolución a la que nos referimos es de parte de un juez, pero tienes que ir a la siguiente instancia. Y ahí lo que vamos a argumentar es que no es de aceptarse la interpretación que el juez hace respecto a la inmunidad en otros países. O sea, hay una contradicción en lo que dice el juez, porque en la primera parte dice, reconozco que México presentó pruebas, reconozco que estas armas, o bueno, admito, o reconozco, o doy fe, o ingreso ese argumento, pero en la segunda parte dice, pero tienen inmunidad respecto a lo que se haga en Estados Unidos y en cualquier otro país. Entonces vamos a apelar eso y vamos a presentar una segunda demanda que con mucho gusto haremos del conocimiento de ustedes, ya está preparada, tomando como base otro elemento jurídico nuevo, que es la aprobación en Estados Unidos de una ley bipartidista de seguridad que establece límites legales a las empresas que venden armas respecto a la utilización de esas armas. Dicho de otro modo, prestanombres o que faciliten la violación de las disposiciones legales norteamericanas. Entonces esa segunda demanda la vamos a presentar muy probablemente la semana entrante, con lo cual México sigue adelante en su estrategia. Debo decir que promovimos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a tener lugar ahora en octubre. Ahora, tenemos que partir de la base de que Estados Unidos no le reconoce jurisdicción a los órganos interamericanos respecto a su sistema jurídico, pero de todas maneras lo vamos a incluir en el debate respecto a derechos humanos en el hemisferio, porque es un elemento sustantivo en todo el continente, este tema del tráfico de armas. Fentanilo fue creada la pandemia por la industria farmacéutica norteamericana, algunas empresas de la industria farmacéutica. Y se prohibió, esto empezó en los años 90, fines de los años 90. El fentanilo fue sintetizado en 1959 y el diseño de la molécula de este compuesto se desarrolla en 1959 para operaciones profundas. Por ejemplo, operaciones a corazón abierto que duran 7-8 horas. Pero a fines de los 90, una empresa en Estados Unidos obtiene permiso de la FDA para distribuir un analgésico, oxicotín, o en inglés sin el acento, que se empieza a distribuir en todas las farmacias de Estados Unidos. Primero lo usan para cáncer y después lo extienden a todo tipo de dolores, dolencias, y se les convierte en una pandemia, y ahora, bueno, pues lo prohibieron recientemente. Entonces, lo que estamos haciendo, México, el esfuerzo que está haciendo es, y sobre todo por la preocupación, como usted señala, de que se nos extienda el consumo en México, lo que estamos haciendo es dificultar e impedir la llegada de precursores a México que llegan de Asia, pero, oh sorpresa, también de Estados Unidos. Estamos ahora en ese, y vamos a presentar la semana que entra el reporte. Las propuestas que usted ha hecho, ya la Cancillería dio opinión sobre ellas, que nos hicieron favor de consultarnos y ya está en poder del Senado. Sacil menciona el caso de Puerto Chiapas y las posibilidades de inversión. Bueno, coincido en que se requiere terminar el puerto requiere una inversión
para evitar la fuerza de la marea, que es muy importante en esa zona. Ya está hecho el proyecto ejecutivo, sabemos de ello, porque así lo ordenó el presidente de la República. Y lo que hemos hecho es, bueno, primero China ya, como ustedes saben, le dio registro sanitario al sorgo y al plátano, que podría ser desde el puerto Chiapas que se exportara. Hoy en día hay que hacerlo vía Manzanillo. Entonces tenemos que mejorar la logística. Ahí tiene usted razón, lo podemos hacer, pero ya tenemos ese registro. Y por el otro lado hay una serie de posibilidades con la Unión Europea, también en la modernización del acuerdo, que podrían significar inversiones significativas en esa región, en esa zona. Y con mucho gusto le mando yo el informe más detallado. La senadora y querida amiga Cora nos dice, o me pregunta, ¿qué papel puede jugar el Senado respecto a la relación especialmente con Estados Unidos? Yo creo que vital, porque las y los senadores de Estados Unidos juegan un papel cada vez mayor respecto a la definición de la política exterior de Estados Unidos en relación a México. Entonces, en el caso del papel que nuestro Senado de la República puede jugar, que es muy importante desde luego desde el punto de vista legal, bueno, pues desde el punto de vista político, me parece que, por ejemplo, pensemos lo que podría significar que el Senado de México tenga un posicionamiento cuando sea la interparlamentaria respecto a la legislación norteamericana que establece la inmunidad de la industria de armamentos. O sea, ¿cómo de un lado me hablas de seguridad, lo cual es legítimo, y por el otro lado le das inmunidad a toda la industria de armamentos y tenemos inundado el país, pero no solo México, otros países en la misma circunstancia? Obviamente que me parece que hay muchísimo que hacer. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se lleva a cabo una interparlamentaria. Hay muchos temas, solo mencioné uno, y estaríamos totalmente de acuerdo en prepararlo de manera conjunta. La mayor parte de las posiciones que he referido las hemos conversado con las comisiones del Senado. Entonces entiendo, son posiciones que compartimos como país frente a los Estados Unidos. La senadora Ruiz Massieu me decía, bueno, desde luego, yo diría que hoy por hoy el peso que tiene la política exterior mexicana la podemos ver en qué. Bueno, pues tenemos las resoluciones de la Asamblea General de la ONU más votadas de México en la historia. Ahí están los datos. La resolución más votada en la historia presentada por México es la que se derivó de un pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador respecto al acceso a vacunas. No sé si recuerden ustedes, antes de que se formara o formalizara el COVAX. Y también hasta la última que presentamos, que tiene que ver con los corredores humanitarios en Ucrania. También fue aprobada por un número muy importante de países. En la relación con los Estados Unidos, como ya lo expliqué al principio, nosotros tenemos diferentes posiciones, pero esa ha sido la posición histórica de México. Bueno, nada más recuerden cuando fue la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, o el proceso de paz encabezado por el Grupo Contadora respecto a lo que era la posición del gobierno de Reagan, o el proceso de paz en El Salvador, o lo que México siempre ha respaldado a Naciones Unidas en cuanto a la solución Medio Oriente, la solución de 2 estados, Israel, Estado palestino. Entonces, México tiene una política propia que tenemos que preservar, tiene sus propias decisiones que tenemos que preservar y tienen que ser compatibles con tener una muy buena relación con Estados Unidos. Ahora, queda claro que eso no es sencillo. Bueno, pues para eso estamos, eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, tenemos una ventaja estratégica, que es ¿cuál? Una, que tienes un gobierno que tiene un respaldo muy alto. Si tuviéramos un gobierno con un respaldo popular menor, no podríamos fácilmente hacer las dos cosas. Y la otra es el creciente peso de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, que también establece un límite a las decisiones que Estados Unidos pueda tomar respecto a México que pudieran ser adversas. Entonces, el liderazgo en América Latina y el Caribe, bueno, México no diría yo recuperado, tiene un respaldo hoy muchísimo mayor que hace en las últimas décadas en su historia, por las diferentes acciones que ha tomado México, por el planteamiento persistente
de los límites. Es más, se le hizo una propuesta a Estados Unidos de fondo, que es dejar atrás el modelo Organización de Estados Americanos Policía Electoral que representa Almagro. Ya lo vemos como una fase terminal de la Organización de Estados Americanos del siglo pasado, de la Guerra Fría. Se le propone a Estados Unidos, oigan, cambiemos eso por un camino que nos lleve a hacer algo parecido a la Unión Europea. Entonces, ese tipo de planteamientos que tienen un respaldo muy amplio no se podrían hacer si el gobierno de México no tuviese autoridad política y reconocimiento de los demás. De parte de Naciones Unidas, Fuerzas Armadas, bueno, la relación más estructural que hay en Naciones Unidas, Fuerzas Armadas Mexicanas, son las misiones de paz, en donde las Fuerzas Armadas Mexicanas han estado participando en los últimos años. Ese es el diálogo permanente. Pero además, para el caso de la Guardia Nacional, se hizo un convenio precisamente con la Oficina del Alta Comisionada de la ONU, para que la Guardia Nacional desde su formación estuviese participando. La Oficina del Alta Comisionada en ese tiempo, Michelle Bachelet, vino a México, se firmó un convenio inclusive, para que fuera parte sustantiva de la creación, formación y, en su caso, acción de la Guardia Nacional. ¿Cómo le vamos a hacer para que en las elecciones México no sea el punto medular? Bueno, una parte no lo vamos a poder nosotros regular o determinar, pero otra parte sí podemos influir, que es precisamente avanzar en todos los temas que acabo de comentarles: seguridad, movilidad laboral, tener una visión común sobre el futuro de Norteamérica, etcétera, que ponen también un límite al conflicto electoral respecto a la relación con México. Ahora que tengamos el reporte del entendimiento bicentenario en Estados Unidos, que se lo vamos a mandar al Congreso, pues ¿a quién le puede convenir? ¿A qué fuerza política le puede convenir en Estados Unidos que ese entendimiento fracase o que sea cuestionado? O sea, nadie. Movilidad laboral igual. El aumento en la inversión. Déjame ejemplificar esto. El gobernador de Texas, que anda en campaña, ha escogido el asunto de México como el eje de su campaña. México, inmigrantes, vamos a decir. Y una vez implementó un operativo para revisar todos los frenos de los tráilers que cruzan la frontera hacia su estado, el estado de Texas. Provocó un gran problema, Paralizó más de la mitad del comercio entre los dos países que pasan por Tamaulipas, Texas. ¿Qué tiempo pudo sostener eso? Pues muy poco, porque empezó a haber escasez de perecederos en los autoservicios del Estado. O sea, hay un límite objetivo respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando tienes una integración económica tan grande. Hay algunos resultados que pueden decir que son negativos, pero la mayor parte de los resultados son positivos de esa integración. Uno de ellos es limitar los conflictos potenciales. Bueno, así veo que podríamos tal vez reducir las dificultades que tengamos en un futuro. La senadora Gina me dice, la política exterior de México tiene muchas ocurrencias y una dirección facciosa. Bueno, pues yo no coincido con eso. Al contrario, porque en su propio argumento lo que se ve es lo opuesto. Es decir, si tuviéramos un uso faccioso de la política exterior, difícilmente tendríamos los logros que acabo de referir y difícilmente tendríamos el acuerdo que tenemos respecto a la posición que debemos guardar fuera. Yo pienso que lo que se ha logrado nos enseña, nos muestra, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el diálogo económico a alto nivel, pues es una política de Estado de México. Tenemos que mantener ese diálogo, lograr traducirlo en inversiones. Qué bueno que se reactivó, se retomaron cosas que ya se habían avanzado y están avanzando otras. La frontera siglo XXI, bueno, tenemos 14 proyectos ahorita, donde participan casi todos los estados del norte del país. La reunión con Canadá espero que también sea muy productiva. Tenemos una buena relación con Canadá ahora. La cumbre de América del Norte va a ser en México.
a fines de este año. Pues si tuviéramos una mala relación con nuestros colegas de Estados Unidos y de Canadá, no tendríamos una cumbre en México. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Y creo que en eso podemos estar de acuerdo, que el prestigio que tiene la política exterior de México y su independencia en las decisiones que está tomando ha sido y seguirá siendo compatible con una muy buena relación con América del Norte. Es lo que vamos a ver hacia fines de año. Vamos a tener también más recursos para consulados, que me parece muy importante, es lo que mencionaste. Es también nuestra preocupación. Fentanilo ya no me extiendo porque ya lo referí de manera previa. Me desordené un poquito en las respuestas, pido una disculpa porque me salté algunos de los comentarios. Lo retomo. La senadora Gabriela Benavides me hablaba de cambio climático, el convenio de Estambul, si se puede acelerar. Bueno, tenemos un proceso de consulta para llegar a enviar el convenio de Estambul. Está ya en su fase última, espero que podamos tenerlo muy pronto. La Cancillería lo ve con muy buenos ojos, el Gobierno de la República también. Entonces vamos a terminar esto muy pronto. Estamos preparándonos para ir a la COP, Cambio Climático, vamos a estar ahí presentes. México tiene el compromiso de llegar de 29, pasar a 35% de generación de energías limpias o denominadas limpias. Vamos a llegar con el compromiso cumplido, vamos en esa ruta ya. Y no solo eso, se va a aumentar inclusive la propuesta o el objetivo que estamos planteando. Presentamos el 12 de septiembre ya una serie de compromisos que tienen que ver con también cómo acelerar la transición de electromovilidad, que también lo vamos a presentar. Y por último decir que la modernización del acuerdo con la Unión Europea depende mucho de decisiones de la Unión Europea. Han tenido ciertas diferencias de cómo se podría llegar a la aprobación de ese acuerdo. Y espero que México ya hizo varias propuestas, que muy pronto tengamos resuelto el camino que vamos a seguir de común acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea. La senadora Indira Kempis me comentaba de dos cuestiones. Primero, precisarle que los legisladores de Ucrania pidieron cita entre el 26 y 29 de septiembre, pues no estábamos en México. Ni su servidor, ni la subsecretaria, no es que no quisiéramos, es que en esas fechas yo estaba en Tokio y la subsecretaria estaba también preparando el G20, hay que viajar a Bali. Pero sí tuvimos reunión, como ya lo mencioné, con el canciller de Ucrania, muy buena reunión, muy respetuosa, y vamos a mantener el diálogo y la relación con el canciller de Ucrania. Incluso me dio hasta su celular, yo creo que vamos a poder tener una comunicación muy fluida. No hay ninguna posición de no recibirlos o no atenderlos o no escucharlos, porque necesitamos tener una posición congruente con lo que es la postura que México siempre ha guardado. Creo que estos son los temas principales. Muchas gracias por sus comentarios y propuestas, senadoras y senadores. A sus órdenes. Gracias, señor secretario.